Continuar, sí. Ok. Bueno, exactamente, yo no me acuerdo cuáles eran las operaciones. ¿Cuáles eran? Si no recuerdo mal, una primero era asterisco B igual a, y creo que era A más B, y luego llevaba algo, ¿no? Un más algo, un menos algo, -4. menos 4. Ok, perfecto. Y luego era A círculo. A circulito B, ¿no? Y esta era A elevado a la B. Y esas eran las de tarea, ¿no? ¿O estoy mal? No, profesor, esos fueron los de los ejercicios que dio en clase. La Entonces, de tarea era tarea, ¿cuáles eran? bueno, la operación binaria A triángulo B A es triángulo igual, B. Espérame, busco el triangulito. Aquí está. A triángulo B era ¿cuánto? igual a Ajá. A por B más A A por menos B B. más A menos B. Ah, sí, ya, entonces, bueno, no me acuerdo exactamente los símbolos, pero entonces la segunda era con un paréntesis, ¿no? Las cosas multiplicando. ¿Este qué simbolito le puse? ¿Se acuerdan? Eran como dos arcos invertidos. Ok. Mm, Chis eran estos, ¿no? Sí, Y esto era, ¿me dijiste cuánto? 3 Por A más B, ¿no? por la sumatoria de A más B. Ok, perfecto. Y entonces a estas había que revisarles todas las propiedades, ¿no? Falta una, profe. Una operación. Sí, una operación Sí. binaria. ¿Cuál fue la última entonces? Ah, que era como una espiral, una S. Operación binaria B Ajá. era Chale, igual ¿para qué a usas? logaritmo de B. Ah, bueno, a ver, A algo B igual a logaritmo natural de B. ¿Así? ¿Así era? Sí. Sí, Sí, profe. Y ese de la S. Si no recuerdo mal, era este, ¿no? Sí, profe. Ok, y bueno, había que checar todas las propiedades de estas tres operaciones, ¿cierto? Sí. Muy bien, pues vamos a hacerlas más o menos rápido, o bueno, todo lo rápido que podamos. Aquí no hace falta ponerle esto. eh, para avanzarle, ¿no? Entonces, ¿con qué propiedad les gustaría que empiece? conmutación, ¿Cuál? ¿Conmutación? conmutatividad. Conmutativa, profe. Conmutatividad. Conmutatividad, si está bien escrito. Y bueno, vamos a checarlo para todos, ¿no? Entonces, la conmutatividad lo que nos decía es que el orden en la que operemos nuestros factores no altera el producto. Esto es A asterisco B es igual a B asterisco A. Y eso es lo que nos vamos a preguntar para las tres propiedades. Entonces, para las tres operaciones binarias, perdón. Entonces, para la primera, si yo calculo A triangulito B, pues eso sería directamente todo el primer renglón. ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Así? ¿Cierto? Sí. Sí, Muy bien. ¿Y ahora qué nos quedaría B triangulito A? Si no estoy mal, se lo incremento. No, B. ¿Qué sería B triangulito A según nos define la regla de correspondencia a esta operación? Es De Sería, B por A más intercambiamos A y B en el resultado, ¿cierto? Entonces nos quedaría BA más B más B menos A. menos A. ¿Sí están de acuerdo conmigo? sí. Y bueno, ¿qué pasa ahora si yo comparo estas dos? Pues el BA y este BA sí que son iguales, ¿no? Sin embargo, este de acá es el negativo de este y este de acá también es el negativo de este otro de acá, ¿cierto?
Entonces, Sí, pues en general estas cosas son diferentes y la primera operación no cumple conmutatividad, ¿cierto? Sí, cierto. profe. Conmutatividad. Muy bien. Para la segunda operación. La segunda operación, pues otra vez, si yo copio directamente esta cosa aquí, pues ahí tendría la operación binaria utilizando a A y después a B. Pero ¿qué pasa ahora si yo utilizo primero a B y luego a A? ¿Cómo se llama? Bueno, no sé. Vamos a buscar. Entonces, ¿esto qué nos daría como resultado? Pues esto me quedaría 3 y otra vez lo único que hacemos es intercambiar donde aparezca A por B y donde aparezca B por A. Entonces, esto me quedaría B más A. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, Sin embargo, por conmutatividad de la suma usual, entonces esta cosa B operación A, pues se puede escribir como 3 por A más B, ¿no? De nuevo, aquí lo que estoy haciendo es considerar que solamente voy a toquetear el paréntesis de mi operación y aplicando de nuevo la la regla de conmutatividad para, para los números reales, pues puedo hacer ese cambio. Luego entonces, si comparamos el resultado que tengo de la operación de A con B, que es esta, y la de B con A, ¿cómo son estas dos? son iguales. Esta vez sí que son iguales, ¿no? Entonces la segunda operación sí cumple conmutatividad, ¿cierto? Sí, profe. No, no, ¿cuál? ¿Para qué escribo segunda operación? Mejor escribo el simbolito de la operación. Esto. Entonces, ahí estaría para las primeras dos. Y finalmente, pues ya para la tercera. De nuevo, lo primero que voy a hacer es copiar esto de acá. Y entonces, bueno, aquí tenemos el resultado de la operación de A con B. Si alternamos el orden en el que aparecen estas cosas operadas, entonces me quedaría B operado con A igual a ¿cuánto? Esto sería B por el logaritmo natural, ¿cierto? De A, ¿sí están de acuerdo conmigo? Sí, Por cierto, esto yo creo que también lo voy a escribir así mejor. Mejor que son dos cosas distintas. Entonces, bueno, pues ya aquí básicamente, pues sí son distintas a todos los niveles, ¿no? Porque, bueno, pues esto, ¿cómo podríamos tal vez emparejarlo, ¿no? Comparando, pues tenemos que A, esta cosa de aquí. Si yo lo quiero comparar con B cosita de A, pues entonces, primero que nada, voy a dejar todo en dentro de una función, que en este caso va a ser el logaritmo natural de B, pero utilizando reglas de los exponentes, pues esto me quedaría logaritmo natural de B elevado a la A. Y por lo tanto también la exponencial de A operado con B, operado con B, pues sería igual a ¿cuánto? Si aplico la exponencial de ambos lados de esta ecuación, ¿qué me quedaría del lado derecho?
B elevado a la A, ¿no? B elevado a la A. Y bueno, todo esto lo estoy haciendo básicamente porque no puedo agarrar y decir esto igual a esto y luego llegar a una desigualdad, ¿no? Que sería como lo más sencillo de aplicar. Entonces, por otro lado, pues también aplico la misma operación para esta cosa. Si B operado con A es B logaritmo natural de A, entonces, primero que nada, puedo pues subir la B. Así. Y bueno, pues eso implicaría, por supuesto, que la exponencial de A operado con B, no, de B operado con A. De B operado con A, esto es igual, y otra vez aplicamos exponencial a este logaritmo natural, esto nos quedaría A a la B. Luego, para que estas dos cosas fueran iguales, entonces, pues básicamente tenemos aquí la exponencial de algo y la exponencial de algo. Para que estos dos algo sean iguales, entonces tendrían que ser iguales los lados derechos. En este caso, pues del lado derecho tenemos b elevado a la a y para el otro lado de la operación tendríamos a elevado a la b, que son por supuesto diferentes, ¿no? Solamente haría falta tomar un ejemplo. Imagínense b igual a 2 y a igual a 3, ¿no? Entonces, si tenemos b igual a 2 y a igual a 3, b elevado a la a sería 2 al cubo, que es 8, y este a elevado a la b sería 3 al cuadrado, que es 9. Entonces, por supuesto, son distintos. Vamos a mencionar, vamos a dibujarlo. Esto de acá y esto de acá son diferentes. Y entonces, pues la tercera operación tampoco cumple con su conmutatividad. ¿Están de acuerdo hasta aquí todos conmigo o no? Sí, profe. Vale, Sí, profe. muy bien. La siguiente propiedad sería ahora, vamos a hacer más chico, vamos a ponerlo un poco más para acá. Bueno, como segunda propiedad realmente pueden ustedes verificar la que sea. Vamos a nosotros hacer la asociatividad. Entonces, ¿qué nos dice la asociatividad? Pues la asociatividad se cumple si cuando nosotros operamos más de dos elementos de un conjunto, eh, el resultado no nos importa, bueno, o no, pues sí, no importa cómo agrupemos los elementos para operarlos, el resultado no va a cambiar. Entonces, pues otra vez lo que tenemos que hacer es realizar un lado de esa ecuación, realizar el otro, compararlos si es que son iguales, entonces afirmar que se cumple la propiedad. Si es que son diferentes, pues entonces afirmar lo contrario. Entonces, en este primer caso, nosotros tenemos a triangulito, el resultado de B triangulito C como operación a desarrollar. Y bueno, ¿esto cuánto me va a dar? Utilizando la regla de correspondencia de la operación triangulito. Eso me quedaría A en operación triangulito con el resultado de B triangulito C. Pero B triangulito C, ¿cuánto me daría como resultado si la regla de correspondencia aquí está? Pues esto me quedaría B por C más B menos C. ¿Sí están de acuerdo todos conmigo que quedaría eso así? Sí. Muy bien, entonces ahora de nuevo consideramos que B por C más B menos C es un elemento, él en sí mismo, y lo volvemos a operar con la operación triángulo bajo la operación triángulo con el elemento A. Entonces, nuestra operación triángulo, ¿qué nos dice que hace sobre los elementos? Nos dice, aquí está, tome los elementos y multiplíquelos. Entonces, mi primer elemento A lo voy a multiplicar ahora por mi segundo elemento BC más B menos C.
Y ese sería el primero de los factores de mi resultado. Luego, más, hay que sumarle el primer elemento, en este caso el primer elemento es A, y luego hay que restarle el segundo elemento, que en este caso es, ¿cuál es el segundo elemento? Pues todo esto, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, Sí, Muy bien, desarrollamos las operaciones. Para el primer factor, pues nos quedaría ABC, la multiplicación de A por BC, más AB menos AC. Luego, a eso le sumo el primer elemento, más A, y le resto todos los demás. Entonces, menos B por C, pues nos quedaría justo eso, menos BC, menos B, y finalmente menos por menos más C. ¿Sí están de acuerdo conmigo que ese sería el resultado? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, tratamos de reducir aquí, o más bien de reacomodar, porque reducir no veo cómo se pueda llegar a reducir. Vamos a poner primero los elementos que son, bueno, que no son un producto de variables, entonces ese sería A menos B y más C. Esos son los elementos que no son un producto de variables. Luego voy a poner los elementos que son el producto de dos variables. Entonces esos serían el elemento AB, perdón, más AB menos AC menos BC. ¿Están de acuerdo conmigo que esos son los únicos elementos de dos, que son la multiplicación de dos elementos? sí, profe. Y finalmente, pues ya de ahí nada más le añadimos el, que es la multiplicación de todos, que es el ABC. Muy bien, ahora vamos a hacer la agrupación de los elementos dentro de la operación, pues en el otro orden factible, que sería pues primero operar a los elementos A y B, y el resultado que nos dé de eso, pues operarlo después con C. Muy bien. Según la regla de correspondencia a triangulito B, pues incluso ya lo tenemos dado, así escrito perfecto, es esta cosa. Aquí. Y luego el resultado de eso se tiene que operar bajo la operación triangulito con el elemento C. Muy bien. ¿Qué sigue? Bueno, de nuevo vuelvo a considerar que el elemento AB más A menos B es un elemento él en sí mismo y le vuelvo a operar con la misma regla de correspondencia de la operación triangulito con el elemento C. Entonces, bueno, según lo que dice nuestra regla de correspondencia, voy a tener primero al primer elemento, que esto sería ABC, más A menos B, y esto ahora multiplicado por C. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Más el primer elemento de mi operación está de aquí. Entonces aquí el primer elemento es todo esto. Y finalmente a esto hay que restarle C. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, sí, profe. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, vamos a desarrollar y aquí esto no llevaba esa C. Ya está bien. Entonces, ahora sí vamos a operar. Entonces, del primer factor nos quedaría la multiplicación de AB por C, más la multiplicación de A por C, menos la multiplicación de B por C. Luego a eso habría que sumarle A más B, más A menos B, y finalmente a todo eso hay que restarle una C. ¿Sí están de acuerdo todos conmigo que queda así? Sí, Y bueno, voy a ordenar, voy a ordenar justamente como había ordenado para el otro resultado. Entonces voy a poner primero los elementos que son las variables sin multiplicarse, eso es A menos B menos C. Luego voy a poner los elementos que son la multiplicación de dos variables, entonces aquí tendríamos al AB más AC menos BC, y finalmente el que es multiplicación de todos más ABC. Ahora vamos a comparar. Aquí tenemos el primer resultado y aquí tenemos el segundo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? La A positiva sí que aparece en ambos,
La B negativa también aparece en ambos. Sin embargo, aquí la C y esta C, ¿cómo son? Una es positiva y otra es negativa, ¿cierto? Entonces, bueno, eso ya de entrada es diferente. Luego estos A por B sí que quedan iguales. De hecho, también lo hacen el término ABC. Sin embargo, bueno, y de hecho también el menos BC también que se comporte. Pero los términos AC, uno es el negativo del otro, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir de estas dos operaciones? De esta operación, perdón, bajo la operación bajo la propiedad de Que asociatividad. no es asociativa. Exacto, ¿no? No se cumple. Estos dos elementos o resultados son diferentes y entonces no se cumple con asociatividad. Muy bien. Voy a pasar esto para acá. Ya, hasta aquí está todo bien. ¿Lo quieren copiar? ¿Ya lo copiaron? ¿Ya lo hicieron en su tarea y no les interesa? ¿Puedo seguir? Sí, profe, ya. Sí, profe. Adelante. Sí, Puede profesor. seguir. Va, cool. Entonces, bueno, esto era asociatividad, pero solamente para la primera operación. Luego, si nos vamos para la asociatividad de la segunda, pues entonces, otra vez, considero esta operación. Y entonces, pues vamos a plantear lo que tenemos que resolver. Primero tendríamos A operado con el resultado de B operado con C. Así. ¿Esto a cuánto sería igual según mi regla de correspondencia? Pues bueno, primero aplico la regla de correspondencia dentro del paréntesis porque, bueno, jerarquía de operaciones y entonces vamos a tener que esto sería el elemento A operado con el resultado de B operado con C. Pero el resultado de B operado con C, según la regla de correspondencia, que de hecho aquí tenemos aquí arriba, ¿cuánto me quedaría? Pues me quedaría 3 que multiplica a B más C. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, profe. Muy bien. Y finalmente, pues si yo vuelvo a aplicar la operación esta de aquí, ya con el resultado de la operación de B con C, entonces esto nos va a quedar 3 que multiplica a la suma de mis elementos, porque bueno, así está definida la operación binaria. La operación es 3 que multiplica a los elementos que aparecen dentro de la operación. Entonces, mi primer elemento es A y mi segundo elemento, ¿cuánto es? Es B. 3 por B más C, ¿no? Así, ¿están de acuerdo todos conmigo? Sí. Sí. Muy bien. Esto, y permítanme escribirlo así, también se puede escribir como si yo desarrollo el paréntesis donde está el 3 multiplicando a B más C, pues esto me quedaría más 3B más 3C. Luego de ahí vuelvo a distribuir el 3 que aparece multiplicando a todo el paréntesis, y pues esta cosa me quedaría 3A más 9B más 9C. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Sí. Muy bien, perfecto. Y ahora pues lo único que nos quedaría pues sería realizar la operación por el otro lado y comparar los resultados para que si son iguales, pues afirmemos que esta operación cumple con la propiedad de asociatividad. Entonces, la otra forma de agrupar pues es con A y B apareciendo dentro de un paréntesis
No estoy tonto, no eres. Era este símbolo de acá. Que a su vez es operado después por un elemento C. Así. Entonces, bueno, según la regla de correspondencia, ¿cuánto me quedaría la operación de A con B? Pues aplicándola directamente y como estos ya son justamente A y B para la operación binaria, entonces solamente tengo que copiar esto. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Y esto después operado con C. Muy bien. Ok. Entonces, bueno, si volvemos a aplicar la operación, esto me quedaría 3 que multiplica a la suma de mis elementos. La suma de mis elementos, pues sería la suma de esto. Todo él en sí mismo como un único elemento, al que después le sumamos la literal C. Desarrollamos rápidamente los paréntesis y esto me va a quedar 9A más 9B más 3C. Muy bien, y entonces ahora si yo comparo este resultado con el anterior, resulta que comparten el 9B, pero sin embargo, aquí aparece un 3 para la A y aquí aparece un 3C, ¿no? Entonces no va a haber manera de que yo derivando de este pueda llegar a... No, ¿qué estoy hablando? Más bien tendría que estar comparando con este 9A. No hay manera de que yo pueda comparar estos y sean iguales, ¿no? Este es 3 veces el anterior. Y lo mismo sucede con el 13 y el 9C. Entonces, ¿cómo son estos dos de aquí? Pues son diferentes. Y la operación, esta segunda, pues no cumple asociatividad, ¿no? Tampoco. ¿Sí están de acuerdo conmigo, chicos, chicas? Sí, profesor. Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. Eh, luego ahora para la tercera operación. ¿Esa cómo era? Ah, sí, la del logaritmo natural. Entonces, esa tercera, pues de nuevo planteo las ecuaciones que voy a tener que resolver. La primera sería A que se opera con el resultado de la operación de B con C. Y bueno, esta de aquí, ¿qué me daría como resultado? Así tal cual está escrita. Pues esto sería de nuevo la operación de A con el resultado de B con C, que eso sería pues no otra cosa sino B por el logaritmo natural de C. Así. Bueno, incluso le ponemos paréntesis aquí, ¿no? Para que se vea que el logaritmo natural está operándose con C. Luego de ahí, pues vuelvo a utilizar la regla de correspondencia y considero que eh, todo, todo el lado derecho es un elemento único en sí mismo y entonces, pues, ¿esto qué me quedaría? A que multiplica a quién. ¿Cómo me quedaría el resto de aquí? al logaritmo de Al B, logaritmo natural de B logaritmo natural de C. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Así. Muy bien. Y ese sería el resultado, pues, de operar a B con C y luego esos preoperarles con A. Si ahora lo hacemos de la otra forma, que sería pues operar a A con B primero y después post operarles a ambos con C. Entonces, bueno, pues aquí tendríamos primero el resultado de la primera operación me quedaría A logaritmo natural de B, que luego esto se va a operar otra vez con
C. Muy bien. Entonces, finalmente, ¿cómo me va a quedar esta cosa? A Pues logaritmo de eso B. sería A logaritmo natural de B, que se multiplica después que este es mi primer elemento, recuérdenlo, mi primer elemento va a multiplicar al logaritmo natural del segundo. Entonces, esto después se va multiplicando con el logaritmo natural de C. ¿Sí están de acuerdo conmigo que queda así? Sí. Muy bien. ¿Y son estas dos cosas iguales? No, profe. Por No, supuesto que no. Y el problema aparece que aquí el logaritmo natural es de b multiplicado por el logaritmo natural. Y aquí tenemos el logaritmo natural de b solito, luego se multiplica el resultado de todo eso ya por el logaritmo natural de c. Entonces, justamente por esta parte de aquí es que son distintos, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos decir de esta última propiedad, de esta, perdón, última operación? Que tampoco cumple asociatividad, ¿cierto? Muy bien. Ahí llevamos dos propiedades apenas. Luego tendríamos ahora, eh, pues, no sé ustedes, pero a mí se me ocurriría buscar por el elemento idéntico. Y entonces, bueno, resulta que ninguna de las operaciones cumplió con asociatividad. Entonces, aquí tengo que buscar el elemento idéntico por ambos lados. No sé si se acuerdan que dijimos la clase pasada que cuando la operación cumplía con asociatividad, el elemento idéntico iba a ser único y iba a ser el mismo por ambos lados. ¿Sí lo recuerdan o no? Sí, sí, mencionó algo así. Muy bien, pues justo este no es el caso, ¿no? Entonces aquí sí vamos a tener que hacer toda la talacha, ¿no? Voy a pasar esto para acá para seguirlo ocupando y entonces para el elemento idéntico para la primera operación, ¿qué tendría que suceder? Bueno, pues yo debería de tener un elemento, le voy a llamar el LI, no me importa ahorita que cómo esté definido, que se opera con un elemento A y si es el elemento idéntico izquierdo, entonces el resultado de esto me tiene que dar ¿cuánto? A, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, Sí, profe. O sea, pues lo que hace de nuevo el elemento idéntico es no cambiarle el valor al otro elemento. Entonces, bueno, del lado izquierdo sustituimos la regla de correspondencia, que esto me quedaría LI multiplicado por A más LI menos A, ¿no? Esto solamente de sustituir la regla de correspondencia ahí. Y luego por el otro lado, pues tendríamos justamente a A. De aquí, ¿cómo podemos despejar a LI? Pues, por ejemplo, se me ocurre primero del lado izquierdo factorizarlo, de tal forma que esto me quede LI que multiplica a A más 1, y luego esto menos A igual con A. Muy bien, este menos A incluso lo puedo pasar sumando, entonces lo voy a pasar sumando de una vez, y me quedaría esto 2A. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profesor. Muy bien, y luego el elemento idéntico, ¿cuánto me va a quedar? 2A entre A más 1. Exactamente. 2A entre A más 1. Profe, no entendí de dónde salió el A más 1. Ah, factorizamos de aquí LI. Si tú la factorizas, te quedaría LI que multiplica a A más 1. Ah, ok, sí, ¿Sí? perfecto. Gracias. No, ¿de qué? Muy bien. Y bueno, pues ese sería el elemento idéntico izquierdo. Luego para el derecho, pues tendríamos que hacer la operación al revés. Primero operamos el elemento A con el idéntico derecho y esto de nuevo, pues lo que me debe de dar como resultado vuelve a ser A. Entonces, realizamos la operación. Esto me va a quedar A, L, D más A menos LD, que eso pues es lo que define nuestra regla de correspondencia, y luego a esto habrá que igualarle con una A que es, bueno, porque pues el elemento idéntico derecho no debería de hacerle nada
al otro elemento de que aparece dentro de la operación. Entonces, bueno, aquí otra vez lo único que puedo hacer para, o bueno, es un paso necesario para poder encontrar a LD, va a ser primero factorizarle. Si yo le factorizo, ¿cuánto me quedaría el binomio por el cual tengo que multiplicar a LD para que me quede las partes de aquí? Pues tendría que ser A menos 1. ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿O no? Sí, Sí. Sin embargo, ¿qué pasa además? Pues resulta que esta A, si yo la paso para acá del lado derecho, me quedaría restando, ¿verdad? Con lo cual se cancelarían. Entonces, de este lado me va a quedar 0. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Y bueno, finalmente, entonces el elemento idéntico derecho de esta operación, ¿cuánto va a ser igual? 0. Pues sigue siendo 0, efectivamente. Y ese sería el desarrollo que hay que hacer para encontrar el elemento idéntico de la primera operación. Sabíamos que no iban a ser iguales porque pues la operación no cumple ni con asociatividad ni con conmutatividad. Entonces, pues no iban a quedar iguales. Entonces, bueno, luego para la operación 2. Para la operación 2, pues otra vez, supongo que existe un elemento LI. Bueno, aquí ustedes le pueden poner el nombre que quieran, ¿no? A mí me gusta la L porque sí, pero ustedes le pueden poner aquí la literal que ustedes gusten. Entonces, debería de existir un elemento LI que operado por la izquierda con un elemento A, de nuevo me devuelva la misma A. Realizamos la operación del lado izquierdo y esto me quedaría pues 3 que multiplica a LI más A y esto igual con A. Muy bien, de aquí ¿cuánto me queda LI? Si yo la despejo. Bueno, para despejarla lo mejor sería primero distribuir el 3 dentro del paréntesis, ¿no? Entonces esto me va a quedar 3LI más 3A igual a A. Y finalmente, ahora sí, despejando a LI, ¿cuánto nos quedaría esta LI? Sería igual a, paso este 3A restando, entonces esto me quedaría menos 2A. Pero esto además después va dividido sobre 3. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, profe. Muy bien. Luego para el otro lado de la operación, yo tendría que hacer la operación de A con LD. Y esto va a ser igual a, si es que LD es el elemento idéntico derecho, a A. Entonces, bueno, otra vez realizamos la operación. Esto nos va a quedar 3 que multiplica a más LD. Y esto igualado con A. Y desde nuestro trabajo de nuevo va a ser despejar a la LD. ¿Cómo despejo la LD? Pues primero distribuyo el 3 en la operación. Esto me quedaría 3A más 3LD igual con A. Eh, el 3A lo puedo pasar restando, con lo cual me quedaría menos 2A y puedo pasar el 3 del LD dividiendo, ¿cierto? De tal forma que LD me va a quedar otra vez menos 2A sobre 3. Lo pueden corroborar si es que no me creen. Muy bien, aquí cómo son los elementos idénticos. En esta Son operación, ¿cómo iguales. son? Iguales, pero no únicos porque tienen una variable A. Efectivamente, eso era lo que quería escuchar. Este de acá y este de acá son iguales. Y aquí, bueno, hay una conclusión linda que hacer. Son iguales debido a que ¿qué cumple esta operación? La operación sí que era conmutativa.
Entonces, como la operación es conmutativa, no importa si yo opero el elemento idéntico por la izquierda, por la derecha, ese elemento idéntico va a tener el mismo resultado sobre el elemento A por la conmutatividad de la operación. Entonces, pues eso cumple con conmutatividad y por eso son iguales. Sin embargo, su valor no es único, ya que la operación no cumple con asociatividad. Entonces, eso vamos a escribirlo por acá. Profe, si yo en mi resultado señalé que son variables y que por eso, bueno, y que no son constantes, ¿también está bien? Sí. Ah, ok. Gracias. Ya, bueno, realmente yo les pedí que verificaran propiedades. Conclusiones aparte, si ustedes verificaron las propiedades, ya con eso basta para su tarea. Y bueno, ya finalmente para la tercera operación, pues nosotros tendríamos que, bueno, otra vez, considerando que existe un elemento idéntico LI, tal que si yo le opero con otro elemento A, esto me sigue dando A. Sustituimos de aquí en la operación los valores pues de esta sobre los elementos LI y A y esto me quedaría ¿cuánto? ¿Cuánto es LI operado con A según la operación esta última? LI Pues por me logaritmo quedaría natural de A. efectivamente LI que multiplica el logaritmo natural de A y esto debe de ser igual con A. Y bueno, pues básicamente de aquí despejamos, no hay otra cosa que hacer. Y tenemos que el elemento idéntico pues es A dividido sobre el logaritmo natural de A. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. De nuevo, pues es idéntico, pero ni es igual a, bueno, ni va a ser igual al derecho, ni es único, ¿no? Entonces, pues es ese nada más. Ah, Salud. perdón, Salud, profe. gracias, Salud, gracias, profe. gracias. Luego, para el otro, pues tendríamos a A operándose con el elemento idéntico derecho y esto, ¿a cuánto me tendría que dar si el elemento LD es el idéntico derecho? Pues otra vez, igual con A. Sustituimos de nuevo la regla de correspondencia y esto me va a quedar A que multiplica al logaritmo natural de LD y esto igual con A. Bueno, hay nada más que despejar. La verdad aquí nada más hay que despejar. Esto lo vamos a poner un poquito más por acá porque si no, no me va a alcanzar. Y bueno, ¿cómo despejarían eso? Espero que sea claro para todos que puedo dividir de ambos lados entre A, ¿cierto? Si yo hago esa operación, dividir de ambos lados entre A, esta ecuación en qué se convertiría, pues se convertiría en el logaritmo natural de LD igual a cuánto, igual a 1, ¿cierto? A 1, no a. Y finalmente, pues si eso es así, entonces ¿cuánto debería de valer LD? ¿Cuánto vale LD? E elevado a la 1, que sería E. Pues sí, efectivamente vale. Y otra vez, pues estos dos son diferentes, ¿no? Cosa que ya sabíamos que iba a pasar porque la operación no cumple con asociatividad. Eh, bueno, no. Para que, bueno, más bien, si la operación cumple con asociatividad, va a cumplir las dos cosas. Los idénticos van a ser únicos y van a ser iguales. Bueno, al revés, ¿no? Van a ser iguales y van a ser únicos. Sí, por otro lado, en lugar de cumplir con asociatividad, la operación cumple solamente con conmutatividad, los idénticos van a ser iguales por ambos lados, otra vez, pero no significa que vayan a ser únicos. Y eso, pues bueno, ya vieron un ejemplo donde no son únicos, ¿no?
que es este de acá. ¿Vale? Bueno, vamos a calcular ahora los elementos inversos. Se me hace que me voy a llevar toda la clase solamente en esto, pero bueno, me interesa que vean cómo es que se verifican estas propiedades y que si tienen dudas, pues me las pregunten. Si no lo han hecho hasta ahorita, mientras he estado realizando estos ejercicios, pues les recomendaría que empiecen ya a preguntarme si es que tienen alguna duda de nuevo. La primera parte del curso va a ser verificar propiedades y es muy importante que les quede bien claro cómo se verifican todas estas, ¿vale? Bueno, ahora para el elemento inverso. ¿Qué nos decía el elemento inverso? Pues que yo debería de tener una barra o, bueno, también a veces mucha literatura lo considera como el elemento menos A, eh, que no quiere decir que sea el negativo de A, sino que es el inverso de A. Esta es otra notación, ¿no? De nuevo, si se utiliza el menos es básicamente porque justamente para la operación suma usual su inverso es el negativo, pero esto de nuevo aquí no significa directamente negativo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a calcularlo esta vez así, con un menos en lugar de con una barra. Entonces, si yo tengo el inverso izquierdo y yo le opero a este con A, el resultado, ¿cuánto me debería de dar si es que ese es el inverso izquierdo del elemento A? Pues me tiene que dar el idéntico izquierdo. Entonces vamos a hacerlo para la primera operación. Del lado izquierdo desarrollamos, del lado derecho solamente sustituimos a LI. Del lado izquierdo, si yo desarrollo, ¿esto cuánto me va a dar? La operación triangulito. Pues me quedaría el inverso izquierdo de A, que es todo esto, multiplicado después esto por A, si están de acuerdo conmigo. Luego más el inverso de A, que sería pues otra vez toda esta cosa de aquí. Y luego a esto hay que restarle A. ¿Sí están de acuerdo conmigo que ese sería el resultado de hacer la operación? Sí. Recuerdo de nuevo, esta cosa, el menos AI, no es el negativo de A. Es una notación para indicar que es el inverso izquierdo de A, que puede tener cualquier valor. O sea, y de hecho ahorita lo vamos a calcular. Pero de nuevo, no es exactamente el negativo de A. Muy bien, aquí sustituimos el elemento idéntico izquierdo de la función, de la operación triangulito, y ese es este de acá. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Y bueno, aunque no lo estén, ese es el elemento idéntico de la operación triangulito, el izquierdo. Entonces, pues ya tenemos nuestra ecuación. Otra vez nuestro trabajo va a ser despejar de aquí al elemento inverso izquierdo. Entonces, para despejar de aquí al elemento inverso izquierdo de A, ¿qué puedo hacer? De nuevo, lo que tengo como paso necesario va a ser factorizar a ese elemento inverso izquierdo, porque aparece primero multiplicando a y luego aparece solito. Entonces, para poderlo utilizar, tengo que factorizar primero. Si yo lo factorizo, ¿a qué elementos va a ir multiplicando este inverso izquierdo de a? Sería a más 1. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Y bueno, esto de nuevo, menos a, y va a ser igual a esta cosa de acá. Ya solo nos queda despejar y pues lo hacemos. Entonces de aquí el elemento inverso izquierdo de A, ¿cuánto me quedaría igual? Pues sería esta cosa de acá. Este menos A yo lo paso sumando, entonces me quedaría más A. Y luego todo eso habría que dividirlo entre A más 1. Con lo cual, esta primera parte, si yo la vuelvo a dividir entre A más 1, sería como si yo la dividiera el 2A entre A más 1 al cuadrado. Y la segunda parte sería como si yo dividiera entre A más 1 nada más. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Que ese es el inverso izquierdo de A. Que bueno, pues es un desmadrillo ahí grande, ¿no? Se puede simplificar. Pues bueno, yo supongo que sí. A ver, déjenme ver qué tanto puedo hacerle aquí para ver si lo simplifico. Por abajo, pues por supuesto me quedaría A más 1 al cuadrado. Y por arriba, ¿qué me quedaría?
Bueno, por supuesto se mantendría el 2A. Y aquí esta cosa me quedaría, bueno, para que yo pueda meter este cociente dentro de este otro, los denominadores tienen que ser los mismos, ¿no? Entonces, eh, por eso tengo el a más 1 al cuadrado. Este a más 1 al cuadrado dividido entre a más 1 y luego multiplicado por a sería el resultado o lo que yo tengo que utilizar para completar. ¿Que me va a quedar cuánto? Me quedaría a cuadrada Más A. más a, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Y bueno, esto pues por supuesto, si lo simplificamos un poquito más, pues podría quedar como A más 1 al cuadrado. cuadrado más 3a, ¿no? Ah, sí. Sí, cierto. Y bueno, pues ya, eso es lo más que puedo simplificar este término. Más allá de eso, ya no se puede, según yo. Bueno, pero bueno, ese es el inverso izquierdo. Ahora, para el inverso derecho, ¿qué tendría que suceder? Pues justamente al revés, ¿no? Primero opero a y luego opero al inverso derecho de a. Y si ese, pues, es justamente el inverso derecho de a, esto me debería dar el idéntico derecho de la operación triangulito. Sustituimos utilizando primero para el lado izquierdo la regla de correspondencia que define nuestra operación binaria, con lo cual yo tendría a que multiplica al inverso izquierdo de a, perdón, al inverso derecho de a, más a menos el inverso derecho de a. Y si se dan cuenta, aquí estoy poniendo como un doble menos, ¿no? Es porque significan cosas distintas. El menos que está fuera del paréntesis sí significa que es el negativo. El que está por dentro significa que estoy invirtiendo al elemento A, ¿vale? Para que de nuevo lo tengan siempre en mente y no se les olvide. Y bueno, por el lado derecho sustituimos al idéntico derecho, que en este caso es el 0. Así bonito. Entonces, bueno, nada más nos quedaría despejar al inverso derecho de A. Si yo lo quiero despejar, pues lo que mejor me quedaría sería primero empezar con despejarlo. Bueno, más bien factorizarlo, perdón. Entonces, si yo lo factorizo de esta operación, pues me quedaría multiplicando a menos 1, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Chicos y chicas, ¿sí están de acuerdo conmigo? No, bueno, no lo tengo tan claro. No me quedó claro eso último. Va, va, va. Yo tengo, o bueno, lo que quiero hacer es despejar esta cosa, lo que está dentro de este paréntesis. Entonces, si yo lo quiero despejar, como aparece en este término y en este otro, pues lo que tendría que hacer realmente, un paso absolutamente necesario, es factorizarlo. Este de aquí está multiplicado por A y este de acá está multiplicado por un menos 1, por este menos de aquí. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Todos? Sí, ¿Todos? profe. Sí, Va. sí, lo veo. Y entonces, pues básicamente yo factorizo, me quedaría este inverso derecho de A multiplicando a menos 1. Y bueno, pues por supuesto, esto todavía más A igualado con 0, ¿no? Y finalmente, si yo despejo a ese inverso derecho de A, ¿cuánto me va a quedar este inverso derecho de A? Esto sería igual a, este de aquí lo paso restando, menos A dividido sobre A menos 1. A menos 1. ¿Sí están de acuerdo todos conmigo que queda así? Sí. Sí, profe. Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, eso es para la primera operación. Me voy a mover un poquito. Para la segunda, ahora tendríamos pues que encontrar, no, aquí, otra vez. Considero que debo de buscar el elemento idéntico izquierdo, no, perdón, idéntico, no, inverso izquierdo del elemento A. Este
lo voy a operar bajo la operación esta cosa, que no me acuerdo cómo se llama, con A. Y si esto es el inverso izquierdo, pues esto me tiene que dar el idéntico izquierdo de la operación que ya en principio calculamos. ¿Cuánto nos daba ese idéntico izquierdo? De hecho es igual al derecho y es menos 2A sobre 3, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a sustituir las cosas. Desarrollamos primero para el lado izquierdo, pues habría que sustituir dentro de la operación binaria, y la operación binaria lo que nos dice que hay que hacer es multiplicar por 3 a la suma de estos dos números que tenemos aquí. Entonces, ok, ¿por qué? No me deja agarrarlo todo, pero no importa. Entonces sería esto más la A, y luego todo eso multiplicado por 3, y esto es igual a ¿cuánto dijimos? Menos 2 tercios de A, ¿no? ¿Cierto? ¿Si era así? ¿O no? Sí, profe. Y ya de aquí, pues lo que nos queda es despejar a este elemento inverso de A. En este caso, pues las operaciones que hay que hacer tampoco es que sean demasiado complicadas. Primero me tengo que quitar este 3, para quitármelo lo paso restando, no dividiendo, perdón. Entonces esto me quedaría el idéntico no, el inverso izquierdo de A más A, y esto igual a lo que teníamos antes, pero ahora dividido entre 3, lo que nos daría menos 2 entre 9 sobre A. Perdón, por A. Menos 2 entre 9 por A. Luego de ahí, pues, para despejar esto, pues lo único que nos quedaría sería pasar esta A que aquí está sumando, restando del otro lado. Y entonces, pues, nos quedaría que el inverso izquierdo de A es igual a ¿cuánto? A menos 2 novenos de A menos otra A. Pero menos A en novenos es 9. Entonces tendríamos menos 2 novenos menos otros 9 novenos. ¿Cuánto nos va a quedar eso? Menos 11 novenos. Ya se me trabó la compu porque no escribo el 9. Menos 11 novenos de A. ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Cómo salió el 11, perdón? Ah, bueno, sí, igual no es tan obvio. Es que esto es menos 2 novenos menos otra A. Pero esta A en novenos, pues son 9 novenos, ¿no? Ah, sí, perdón, sí, ya. 9 novenos, y ahora sí, esto ya es menos 11 novenos. Novenos de A. Muy bien. Y bueno, como esta operación es conmutativa, pero no asociativa, ahorita vamos a ver que los inversos por el lado derecho también quedan iguales. Pero hay que demostrarlo, ¿no? Entonces, para estos inversos por el lado derecho, pues opero primero a A. Ahora esta la opero con el inverso derecho de la operación D. Perdón, el inverso derecho del elemento A bajo la operación esta. Y bueno, esto tendría que ser igual al elemento idéntico derecho. En este caso, el elemento idéntico derecho es igual al elemento idéntico izquierdo. Eran iguales porque la operación era conmutativa. Y bueno, pues del lado izquierdo operamos según la regla de correspondencia que define nuestra operación binaria. Entonces esto sería menos 3 que multiplica A, la suma de A más el inverso derecho de A. Y esto siendo igual a menos 2 tercios de A. Y bueno, hacemos otra vez exactamente lo mismo, solamente despejar. Y de hecho la forma de despejar es la misma. Primero divido todo entre 3 y luego paso la A restando. Entonces, si divido todo entre 3, esto me va a quedar A sumado al inverso derecho de A igual a menos 2 novenos de A. Y finalmente, pues paso a la A restando. Otra vez, esa va a pasar como menos 9 novenos de A. Y finalmente, el inverso derecho del elemento A para esta operación también es menos 11 novenos de A. ¿Sí están de acuerdo todos conmigo que queda ese menos 11 novenos o hay alguno que no le quede claro por qué queda así? Todo bien, profe.
todo bien. Sí, ya quedó claro. El 11, novenos de A. Ok, cool. Bueno, y finalmente la última operación, pues hacemos otra vez lo mismo. Primero, planteo que existe un inverso izquierdo para A con la operación esta de aquí, al cual voy a operar con A, y si esto es el inverso izquierdo, entonces me tiene que dar como resultado el idéntico izquierdo también. Hacemos las operaciones, primero por el lado izquierdo, aplicamos la regla de correspondencia, que pues si no me acuerdo mal, esto sería menos, o bueno, más bien no menos, el inverso izquierdo de A, que va a multiplicar al logaritmo natural de A. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo conmigo que queda así esa parte izquierda de la ecuación? Sí. Y bueno, del lado derecho, pues hay que poner el idéntico izquierdo de la operación, que esto es A sobre el logaritmo natural de A, de lo que ya habíamos calculado antes. Voy a dejar esto por aquí. Entonces, aquí esto es A sobre el logaritmo natural de A. Y bueno, pues ya nada más nos queda despejar al elemento inverso izquierdo de A para esta operación. Y pues la forma de despejarlo sería básicamente pues pasar el logaritmo dividiendo otra vez, ¿verdad? Entonces esto nos va a quedar A que queda dividido entre el logaritmo natural al cuadrado de A. ¿Sí están de acuerdo conmigo que queda así? Sí. Perfectísimo. Muy bien. Y luego para el otro lado de la operación, pues hacemos otra vez lo mismo. Operamos A, pero ahora por el lado izquierdo y del lado derecho vamos a meter al inverso derecho. Entonces aquí tendríamos ahora el inverso derecho de A. Y esto para que sea así, pues nos tiene que dar al idéntico derecho de esa misma operación. Aplicando la regla de correspondencia, pues esto sería A por el logaritmo natural de el inverso de A, que de nuevo, ese no es un menos, o no en menos en el sentido de la suma usual. Entonces, a pesar de que vaya dentro del logaritmo natural, ahí ese logaritmo natural no está mal definido ni nada. Bueno. Y luego de ahí, pues eso debe de ser igual al idéntico derecho de esta operación. ¿Que cuánto valía el idéntico derecho para esta operación? Si no me acuerdo mal, era E, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe, sí era él. Muy bien. Y entonces, de aquí, ¿qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, puedo pasar la A dividiendo. Entonces me quedaría que el logaritmo natural del inverso derecho de A es igual a E entre A. Y de ahí, bueno, para despejar al elemento inverso derecho de A, ¿qué debería de aplicar? De ambos lados tengo que aplicar exponencial, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿O no? No los escucho, se me hace que no están de acuerdo conmigo. Ah, no, ya quedó claro. O sea, pues nada más aplicamos exponencial aquí, lo pongo con marcadorcito. Aplicamos exponencial aquí, pum, pum, y esta y el logaritmo natural se van a cancelar, con lo cual del lado izquierdo me va a quedar esto. Y aquí también aplico exponencial, entonces pues del lado derecho me quedaría la exponencial de la exponencial, bueno, la exponencial del número a e dividido entre a. Lo que sea que vaya a valer eso, pero así quedaría. ¿Vale? ¿Sí es claro para todos o tiene alguno de ustedes una pregunta? Sí, sí queda claro. Muy bien. Hasta ahorita hemos verificado qué propiedades. Conmutatividad, asociatividad, existencia del elemento idéntico y existencia del elemento inverso. ¿Qué propiedad nos falta? Cerradura. Cerradura. Efectivamente. Y esta es un poquito más quisquillosa de verificar. Porque, bueno, para verificarla realmente tendríamos que dar conjuntos, cosa que en principio no di para estas operaciones. Entonces, pues aquí había que tener, para verificarla, por supuesto, que hacer
algunas suposiciones o, pues, por el contrario, pues dar una explicación de por qué no va a jalar, si es que no jala. Entonces, ¿cómo le hacemos? Para la primera operación, no, sino si ya tengo aquí puesto esto de aquí. La cerradura lo que nos dice es que, pues, y aquí sí lo voy a escribir completo porque aquí todos los elementos importan. Para todo A y B que pertenezcan a un conjunto S, entonces la operación es cerrada si el resultado de A asterisco B también pertenece a S, ¿no? Entonces, para la primera operación, y considerando S igual a los reales, entonces vamos a verificar si esta operación es cerrada en los reales. En general, con que hubieran dado un conjunto y verificarla dentro de su conjunto a mí me bastaba porque solo era para ejercitar. Si no supieron cómo hacerlo, bueno, pues entonces por eso ahorita lo hacemos, para que vean más o menos cómo es. Entonces, para la primera operación, si no me acuerdo mal, era A triangulito B, que era AB más A menos B, así. Entonces, ¿qué significaría la cerradura aquí? Significaría que si yo tengo A y B y estos dos pertenecen a los reales, la operación es cerrada en los reales y el resultado de A, triangulito B, también pertenece a los reales. Muy bien. Y entonces, ¿el resultado de A triangulito B pertenece a los reales? Esa es mi pregunta. Sí. Sí, ¿no? Pues sí, efectivamente sí. ¿Por qué? Porque va a resultar, y esto yo creo que más bien lo voy a escribir así con plumoncito, esto de aquí es la multiplicación usual. Y nosotros sabemos por la cerradura de la multiplicación usual en los reales que esto pertenece a los reales, ¿cierto? Luego, A es un real y este menos B también es un real. Luego, la suma de números reales también pertenece a los reales, ¿no? Este de acá pertenece a los reales. Y luego, como están sumados, todo esto también al final pertenece a los reales. Esto, otra vez, solamente utilizando conceptos que en principio ustedes ya estudiaron en su curso de álgebra. Ya vieron ustedes en álgebra que la suma y la multiplicación usuales cumplían todo. Entonces aquí nos apoyamos de eso para poder afirmarlo. Si no nos apoyáramos en el hecho de que tanto la suma y la multiplicación ya cumplen con todas las propiedades en los reales y de hecho en los complejos, habría que desarrollar más, habría que explicar por qué se cumple esa propiedad. Nosotros, siempre que veamos operaciones que sabemos dónde caen, vamos a afirmar que sí que funcionan, ¿vale? Y esto se los digo porque en un examen, por ejemplo, eh, si ustedes me ponen, o sea, o si plantean todo esto así, pues me gustaría que escribieran con palabras que A por B pertenece a los reales, A pertenece a los reales y menos B también pertenece a los reales. Luego el resultado completo de todo eso es sumarlos a los tres y por la cerradura para la suma, entonces se cumple todo, ¿vale? Eso es lo que me gustaría a mí que pusieran en un examen. Recuérdenlo. ¿Vale? Para este primer ejercicio no voy a contar si no hicieron bien la cerradura, pues porque en principio no les di los conjuntos, ¿no? Pero sí, también me gustaría ver si es que hicieron algo. Muy bien, para la segunda operación, voy a volver a considerar que S es igual a R. Y entonces ahora mi problema va a ser verificar si esta cosa de aquí pertenece a los reales. Aquí a esta cosa pertenece a los reales. Esta es mi pregunta. Muy bien. ¿Cuánto vale A simbolito SP? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto dijimos que valía?
3 por A más B. Exactamente, 3 por A más B. Y entonces, ¿esto de aquí pertenece a los reales? También. Esto también pertenece a los reales. Sí, efectivamente, sí pertenece a los reales. ¿Por qué? Pues la suma A más B pertenece a los reales por cerradura de la suma. Por cerradura de la suma usual. Y el producto de un real por 3, que también es un real. Y el producto, esto lo voy a hacer más chico porque si no, no cabe. ¿Qué dice? Tengo que seleccionar todo y yo creo que así. Sí lo alcanzan a ver todos, de todos modos, ¿verdad? Ahí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, por cerradura de la suma usual y el producto de un real con 3 también pertenece a los reales. Y esto es por cerradura de la multiplicación usual, ¿no? Muy bien. Así más o menos me gustaría que hicieran un ejemplo, o bueno, que resolvieran un ejercicio, ¿no? Me ponen el resultado. Usualmente en cerradura es bastante obvio si es cerrada o no es cerrada la operación, y entonces pues ya me mencionan por qué. Sin embargo, ¿la tercera operación va a ser cerrada o no lo va a ser? Pues en el conjunto de los reales sí. No, no es cierto, según yo no. No, porque el logaritmo natural Natural solo, de cualquier solo tiene número, solo ajá, no te, tiene, el logaritmo natural solo tiene raíces positivas cuando se definen los reales, o sea, pues solo tiene argumentos positivos bien definidos. Entonces, no va a ser cerrado para la operación. Bueno, vamos a verlo, pues. La última operación era A operado con B. Esto igual a A por el logaritmo natural de B. Ok, así. Bueno, de nuevo aquí voy a considerar que S es igual con R. Si consideráramos que mi conjunto son, por ejemplo, los números reales positivos, entonces, pues sí, aquí sí funcionaría que, que la operación es cerrada, pero en este caso no va a ser cierto. Muy bien, vamos a ver por qué. Resulta que el logaritmo natural no está definido para los números negativos, ni para el cero, de hecho, dentro de los reales. Y esto, de hecho, se puede ver, y lo voy a poner aquí en un ejemplito. ¿Cuánto vale cualquier número negativo, no? Vamos a suponer que yo tengo un número X igual a menos el valor absoluto de otro número A, donde A vale lo que sea, real, ¿vale? Entonces, ¿cuánto sería el logaritmo natural de X? Pues si acabo de decir que los números negativos no tienen logaritmo natural. De hecho, eso se puede hacer, se puede verificar considerando la forma de escribir un negativo como un complejo, que sería pues a partir de la exponencial de Euler. Entonces, Euler, más bien, ¿no? Entonces, esto en forma exponencial, ¿cómo me quedaría? S menos el valor absoluto de A, ¿cuánto sería?
Espero que sea claro para todos que queda así, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo que queda así o no? Sí. Del, Ah, bueno, aquí lo puse esta, para esta el, parte, esto que está resaltado, ¿sí están de acuerdo todos conmigo que es así o no saben por qué lo escribí? No muy bien. sí, No, es muy de la bien. forma polar, ¿no? Exacto, Bueno, sí, ajá, sí, sí. lo pongo aquí en un, o sea, para que quede más claro, pues también para quien se ha quedado Ok. callado y no quiere decir que no ha entendido. Eh, si nosotros calculábamos la forma polar de un número complejo, imagínense un número complejo por aquí, entonces el tamaño de este segmento era R, en Radio, este caso sería igual a valor absoluto, y esto de acá era teta, ¿no? Y el nuestro ángulo número de X. complejo se escribía z igual a R por la exponencial de teta i. Muy bien. Resulta que si un número es negativo está de sobre este eje. Entonces, para que yo llegue a partir del ángulo hasta este eje, quiere decir que mi vuelta fue de 180 grados, ¿cierto? Sí. Di una vueltita de 180 grados y 180 grados en radianes es pi. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Ahora sí, ¿todos? Ah, sí. Sí, Ahora profe, sí. ya me Ah, quedó ya más entendí. claro. Gracias. Va, va, va. Solo era por eso. Va. Considerando exactamente esto que acabo de escribir, ¿cuánto sería el logaritmo natural de x? Pues sería el logaritmo natural de el valor absoluto de a por la exponencial de pi por i. Muy bien. Utilizando reglas de los logaritmos naturales, esta cosa de acá, cuando yo tengo dentro del argumento de un logaritmo natural un producto, entonces en términos de logaritmos naturales, eso es la suma. Entonces yo tendría aquí la suma, bueno, no me hace falta poner paréntesis porque esto ya tiene barras de logaritmo natural. Yo tendría el logaritmo natural de a, o del valor absoluto de a, más el logaritmo natural de la exponencial de pi por i. Pi por i. Así. Sin embargo, otra vez, utilizando propiedades del logaritmo natural y de la exponencial, este logaritmo natural es la operación inversa de la exponencial, de tal forma que esto de aquí se convierte solamente en pi por i. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, Sí. sí, sí. Y bueno, pues resulta que el logaritmo natural de un negativo es un complejo, ¿verdad? Aquí está, aquí aparece el pi por i. Entonces, vamos a escribir eso, el logaritmo natural de un negativo es un complejo y por lo tonto soy yo cuando escribo. El logaritmo natural es de un número negativo, aquí me faltó la A, es un complejo y por lo tanto la operación no es cerrada, ¿cierto? No es cerrada ¿en dónde? En los reales. En los complejos sí sería cerrada. En los complejos todos los logaritmos naturales de un complejo están bien definidos y no hay ningún pedo. No son únicos, porque no lo son, eh, pero pues sí que existen los logaritmos naturales para cualquier número complejo dentro de los complejos. Entonces ahí ya no habría problema, por ejemplo. En este caso, porque no está definido el A y el B como números complejos y el resultado sí me va a dar un complejo, entonces pues aquí ya no sería cerrado. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo conmigo o hay algo que no les quede claro? Lo vuelvo a explicar sin problemas. Sí, creo que ya está bien. Sí, todo claro, profe. Perfecto. Y pues ya con esto terminaríamos con las 5 propiedades para las primeras, o bueno, para las operaciones que les dejé de tarea y ya nos echamos toda la clase. O bueno, toda no, pero queda nada más una media hora. Entonces, a ver, ¿cómo se sienten ahora ya que hemos hecho todos estos ejercicios?
con respecto a verificar o no las propiedades de una operación binaria. ¿Se sienten capacitados? ¿No se sienten capacitados? ¿Les hace falta más ejemplos? Pues yo creo que con unos ejercicios más, yo creo que quedaría un poco más Sí, claro, un par pero de ya. ejemplos para más, reforzar. profe, sí estaría bien. Sí, profe. profe, unos poquitos Con más. un para ligero reforzar. repaso, un ligero repaso es suficiente para que ya quede totalmente claro. O sea, ¿pero lo hago yo o se los dejo de tarea? No, de tarea, profe. ¿De tarea? Sí, de tarea. Para practicar más, profe. Vale, vale. Entonces, en este caso y solamente por esta ocasión, bueno, no, es que no, tampoco vale mucho la pena que se los iba a pedir para el viernes, pero, o sea, es que yo sé que si se las pido hasta el lunes, lo van a hacer hasta el lunes cuando ya se les olvidó. Bueno, No, profe, No, profe, confíe en para nosotros. repasar el fin de semana, va, pues, para confío que para el lunes lo van a hacer bien. Déjenme entonces nada más buscar un par de ejercicios para dejarles y ya, pues yo creo que por hoy, ajá, sí, yo creo que por hoy con eso valdría la pena para que no entren otras cosas y los confunda con otros conceptos. Déjenme entonces nada más buscar un par de ejercicios y se los dejo de tarea. ¿Les he pasado libros? No, ¿verdad? No, aún no. No, profesor. Ninguno. Bueno, a ver, también, entonces de mientras. ¿Dónde está mi Dropbox? Aquí está. Libros de ciencias básicas. Álgebra lineal. Muy bien, les voy a compartir una carpeta completa llena de libros de álgebra lineal. eh, acceso solo lectura. Exacto, copiar enlace. Eh, cerrar esto de aquí y aquí. Muy bien, en ese link pueden abrirlo, ábranlo para ver si les funciona. Sí, abre. Sí, sí Ok, funciona. vale, pues ahí hay libros, varios libros de álgebra lineal. Entonces, pues voy a checar ahora sí de alguno de ellos, dejarles ejercicios relacionados con esto de las propiedades de una operación binaria. Debería de inventármelos yo. Tin, 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 tin. Bueno, de mientras voy a pausar la grabación, ¿no? Para que no